chicos, vayamos marcando la asistencia. Vamos a entrar al tema 3, que son los procedimientos de fiscalización. Y que va a ir continuando, entonces vamos a tomar examen hasta este punto, que va a ser la siguiente semana, como habíamos quedado, para que no tengamos inconvenientes. Los procedimientos de fiscalización nos dice desde el principio de discrecionalidad, que es la facultad de fiscalización se ejerce en forma discrecional. ¿A qué nos referimos con la palabra discrecional? La palabra discrecional viene o emana del ordenamiento jurídico. ¿Y a qué nos referimos nosotros con ordenamiento jurídico? Nos referimos a todas las normas judiciales, ¿no? Todas las normas judiciales que emana, ¿cierto? Nuestra Constitución, nuestros códigos, nuestras leyes, nuestras normas, etcétera. El principio de discrecionalidad nos dice que es el ordenamiento jurídico que se le otorga a un juez, puede ser a un juez, puede ser a un funcionario, a una persona que esté fungiendo un cargo directivo, ¿no? Para que a través de las normas, a través de la normativa, a través de las leyes, pueda ejercer su derecho como tal, ¿no? Como funcionario. En este caso, a las personas que se va a realizar la fiscalización, ¿cierto? Desde el principio de discrecionalidad, la normativa le está ejerciendo o le está otorgando en este sentido ese poder, ¿cierto? Esa facultad de poder ejercer su derecho como fiscalizador, ¿cierto? Entonces, si vamos a preguntar el examen, ¿a qué se refiere el principio de discrecionalidad? Es, ¿cierto?, el ordenamiento que se le da a un funcionario, a un juez, a un directivo, que a través de la normativa, a través de las normas que tenemos y que emana nuestra Constitución, se le otorga a ese funcionario, a ese director, a ese técnico, a poder ejercer, ¿no?, a poder aplicar las normativas correspondientes que le toque realizar en diferentes actividades. Entonces, cuando se hace y hablamos de fiscalización, ¿no?, todas las personas, aquellas que tienen ese derecho o están fungiendo ese poder, es porque la normativa así lo permite y le avala para que él pueda hacer su trabajo. Entonces, podemos decir que la facultad de fiscalización se ejerce en forma discrecional, ¿cierto? Entonces, nadie puede fiscalizar a una persona, en este caso, si no aplica y no cumple las normativas correspondientes para hacerlo, ¿cierto? Ustedes saben que cuando existe, en este caso, alguna imputación formal, en este caso alguna denuncia, alguna querella, ¿cierto? Todo o toda situación que tenga algún dolo se va a basar siempre o va a estar basada en base a la normativa, ¿no? Y es a través de ella las cuales tienen que guiarse todos aquellos funcionarios que ejercen funciones en diferentes instituciones. Entonces, la administración decide, ¿qué decide fiscalizar? A los deudores, ¿no? Deudores son todas aquellas personas, ¿no?, que a lo largo de su vida contributiva tienen una deuda pendiente, impositiva, nominal o de tasa al Estado, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta. Fiscaliza los tributos, fiscaliza toda la parte impositiva de las personas, ¿cierto? En el buen hecho de que todos cumplan con el deber formal de pagar sus impuestos.
No, en este caso, a todas aquellas personas dedicadas a lo que es el comercio, a la importación y a la exportación, a la comercialización, ¿no? Y a todas aquellas personas que pagan tributos. Les había comentado en la clase presencial, pregunta de examen, les dije, ¿por qué pagamos impuestos? ¿O por qué una persona paga impuestos? ¿Alguien quiere ganarse un punto? Está la señorita que me Licenciado, colaboró. licenciado, Adelante, licenciado. Primero, soy yo Lourdes. Ah, tú eres eh, ya, a ver, porque, licenciado, porque se demuestra la capacidad de contribuir, básicamente. perfecto. Pagamos impuestos o las personas, ¿no? Sujetos naturales y jurídicos pagan impuestos porque demuestran la capacidad contributiva. Porque se demuestra la capacidad contributiva. Y como ustedes ya saben, han debido llevar la normativa y las leyes son equitativas para todos. ¿Qué también fiscaliza la administración? Los periodos, ¿ya? La duración, información y entre otros. Todos aquellos documentos, trámites, procesos, procedimientos, ¿no? Que se incurre de manera incorrecta al momento, en este caso, de realizar una importación y realizar una exportación. ¿Cierto? Vamos a ver, por ejemplo, en la Expo Cruz, la feria más grande de Bolivia, ¿no? Los nuevos mercados internacionales que se está abriendo a Bolivia, ¿cierto? Y los procedimientos que conlleva para poder realizar estas transacciones a través de estos nuevos mercados que se han abierto. Entonces, como les digo, entonces todo proceso administrativo en función tributaria va a tener procedimientos, trámites, requerimientos que se debe cumplir en base a nuestra normativa nacional, ¿no? En base a la Ley General de Aduanas, en base al Código Tributario, la Ley 843, ¿no? Que tenemos que estar siempre pendientes y en constante actualización. Los Angélica, a ver, aquí estamos. Noemí López. Noemí López está presente. Menos un punto a Noemí. Rudy Iber, Quispe. Presente, licenciado. Perfecto. Rudy, ¿a qué nos referimos con el principio de discrecionalidad? Acabamos de explicar. Que tal principio viene de un ordenamiento jurídico Ya, y que se basa en normas, en leyes que se da a un funcionario o a un técnico para ejercer
las normativas correspondientes para fiscalizar. Perfecto. Ya. El ordenamiento jurídico son las normas judiciales que tenemos en nuestra Constitución, ¿no? Son las normas, leyes con las que contamos. Y las normas le dan esa función para que un funcionario, un director, un administrativo, un juez, ¿no?, pueda cumplir o hacer cumplir las normas a través de la misma, ¿no? Para en este caso, estamos hablando en la parte de fiscalización, ¿no ve? El derecho o el poder que la normativa le da a un funcionario público, a un funcionario fiscalizador, para poder ejercer, ¿cierto?, el trabajo como fiscalizador. Entonces, si vamos a hablar de discrecionalidad, la discrecionalidad también tiene límites. Y esos límites son básicamente la legalidad, ¿cierto? Todo tiene que estar basado en normativa legal, en base a la legalidad, en base a las leyes que se tienen que cumplir en el territorio nacional. Normalmente, ¿qué sucede cuando uno trabaja en la aduana, ya sea en el ámbito policial, en el ámbito militar o en el ámbito administrativo financiero, como en el caso nuestro? Van a escuchar o siempre han escuchado: me gustaría que me manden a la frontera. ¿Por qué? Porque en la frontera se hace plata, ¿no? Entonces, si vamos a pensar desde esa perspectiva irregular, ¿cierto?, estamos yendo en contra de todo lo que dice nuestra normativa, ¿cierto? Y muchas veces se ha visto, ustedes han debido ver en noticias casos de irregularidades que cometen funcionarios policiales, militares, administrativos en todo territorio nacional. Entonces, los límites de estas discrecionalidades, siempre y cuando todo va en base, en regla a las leyes, ¿sí? Los derechos y garantías de los contribuyentes, ¿cierto? Los derechos y garantías de los contribuyentes que tienen, ¿no?, y que pueden someterse a través de la normativa, ¿cierto? Entonces, muy importante ver cuáles son los derechos que tienen los contribuyentes, ¿cierto? Como les estaba mencionando, podemos entrar a la duda razonable en el caso de que un contribuyente, al momento de ser encontrado que está cometiendo una irregularidad, y él nos diga que no, que se ha equivocado, o que es primera vez, o que se han equivocado desde la parte de los vendedores, y bueno, por dudas razonables, se puede pensar, como es la primera vez, como no tiene antecedentes, bueno, está en su derecho de poder alegar que el error no ha sido de él, y como no tiene antecedentes, entonces se puede marcar un precedente a partir desde ese momento. Entonces, el requerimiento contiene los límites para el ejercicio de la facultad de fiscalización, de tal modo que no puede comprender periodos u obligaciones tributarias que no han sido expresamente consignadas en la resolución de directorio que tenemos en este caso. Ya les he enseñado cómo van a sacar las resoluciones de directorio, ¿cierto? Para el día lunes siguiente vamos a trabajar con este directorio. La diapositiva ya está en la plataforma. Ya, la resolución de directorio me la van a buscar, como les he indicado, en la página de la Aduana Nacional, ¿cierto? Que se puede encontrar por fechas, como les he mostrado esa vez. Entonces, las facultades de la fiscalización incluye inspección, ¿cierto? La inspección que uno realiza constantemente cuando hay alguna sospecha o alguna duda o alguna denuncia. La investigación que va de la mano, ¿cierto? Muchos de los funcionarios técnicos que han llegado a fiscalizar una institución natural jurídica, pues han
pasado por este proceso de investigación. Han estado semanas e incluso meses investigando los ilícitos de la institución, ¿no?, a la cual están haciendo el seguimiento, ¿no? Y en este caso, después de la inspección, la investigación, el control del cumplimiento de las obligaciones tributarias, ¿no? En este caso, normalmente, si vamos a entrar a una situación real o más realista, normalmente casi nadie quiere deber a impuestos, pero llegado el momento se debe, ¿cierto? Incluso había escuchado la frase que se prefiere o preferimos deber al banco que deber a impuestos nacionales, ¿no? Porque son deudas que arrastras toda la vida e incluso heredas a tus hijos. Entonces, pero existen diferentes y empresas como medianas, pequeñas y también grandes que no cumplen con sus obligaciones tributarias, ¿no? Entonces, la persona que va a realizar este proceso de fiscalización, pues hacen todas estas investigaciones necesarias para poder ver esa situación. Pero tienen que tomar en cuenta dos aspectos muy importantes. Al momento de entrar a este proceso de fiscalización, como les dije, se tiene que tener la certeza, ¿no? Se tiene que tener la certeza, estar seguros de que esta fiscalización que vas a realizar va a captar recursos tributarios o recursos materiales para la aduana y en sí para el TGN, ya que debido a que existen muchas pequeñas y medianas empresas que tienen deudas tributarias, por ejemplo, de 3.000, 5.000, 10.000, que para un proceso de fiscalización a la parte de impuestos nacionales o en el caso de las aduanas, no les conviene realizar porque les sale más caro pagar a todos los peritos especializados en la parte jurídica, en la parte contable, en la parte administrativa e incluso en la parte social, policial o militar en el caso que incurriere, pues te sale más caro hacer la fiscalización que recuperar lo que se debe, ¿no? En muchos aspectos, cuando Impuestos Nacionales hace este seguimiento, notifican, hacen las notificaciones correspondientes para que de alguna manera el contribuyente que debe algún mínimo pueda ir y cancelar. Pero cuando hacen la fiscalización, donde ya van a ir a hacer los allanamientos correspondientes, pues tienen que tener la veracidad, estar seguros de que sí van a recuperar un buen monto de dinero de los contribuyentes o de la deuda de los contribuyentes, ¿no? Entonces tenemos que pensar desde esa perspectiva, no es decir, esta persona me debe 5.000 bolivianos o debe 10.000 bolivianos al Estado. ¿Valdrá la pena? ¿No valdrá la pena? Entonces, por eso se van agotando instancias menores, las notificaciones, en este caso los mensajes a los correos, los acuerdos, les hacen recuerdo de que tienen que cubrir, porque llegar a esta etapa de pagar, ¿cierto?, a todos estos especialistas en diferentes áreas no conviene, sales perdiendo o la institución pierde más al contratar. Entonces, dentro del artículo 13 podemos encontrar que la obligación tributaria constituye un vínculo de carácter personal, aunque su cumplimiento se asegure mediante garantía real o con privilegios especiales. En la materia aduanera, la obligación tributaria y la obligación de pago se refiere a la ley especial, ¿ya? Entonces, en el Código Tributario, en este artículo 13, claramente está que la obligación tributaria es un vínculo de carácter personal, pero nos dice, en materia de aduana, la obligación tributaria y la obligación de pago se refiere por una ley especial, ¿cierto? Porque el manejo del comercio internacional, ¿cierto? El manejo del comercio internacional tiene su propia
normativa, ¿cierto? Tenemos nuestra normativa nacional, existen las normativas internacionales, los tratados, los convenios, etcétera, etcétera. ¿No? En este caso, por ejemplo, a ver, hay materias, por ejemplo, en contaduría pública, he visto también en administración de empresas, que se llaman comercio exterior. Y alguna vez yo he hecho una énfasis, ¿está bien la que se llame la materia comercio exterior? Y que se enseña importaciones y exportaciones. ¿Qué les parece? ¿No debería ser comercio internacional la materia? No, tenemos que ver y enfocar bien ese aspecto. Entonces, exigir a los deudores tributarios la exhibición de sus libros, registros contables y documentación sustentatoria. No, esto es lo que hemos visto, lo que hemos ido mencionando. Pero más a detalle nos dice exigir, entre otros, la copia de la totalidad o parte de los soportes portadores de microformas grabadas o de los soportes magnéticos utilizados, las aplicaciones que incluyen datos vinculados con la materia imponible, incluyen programas, fuentes, diseño y programación utilizadas. Entonces, entre otros, los deudores tributarios tienen esa obligación de brindarnos todo lo que nosotros vamos a solicitar en el momento del proceso de fiscalización. Normalmente, por ejemplo, han debido ustedes hablar de las auditorías que se hace a nivel empresarial, ¿no ve? Auditorías cuando supuestamente existen sospechas de que el manejo contable o el manejo financiero de una empresa se está realizando de mala manera o de mala fe por las personas entendidas en la materia. Entonces, se hace un proceso de auditoría, ¿no? Una auditoría es una forma de fiscalización, no, pero en este caso de manera interna, ya que el mismo empresario, ¿no? El mismo empresario está haciendo el proceso. También puede ser de forma externa, dependiendo que se haga un proceso de auditoría, por ejemplo, a una institución pública. Por decir, la Contraloría General del Estado puede hacer una fiscalización a la Universidad Pública del Alto por todo su manejo financiero, contrataciones, recursos humanos, etcétera. Entonces sería un tipo de auditoría externa, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no? Las auditorías nos van a exigir o nos exigen toda la documentación en la parte de lo que es tributaria, libros de compras, ventas, estados financieros, etcétera, de los últimos 5 años de funcionamiento de la empresa, ¿no? Entonces, en este caso, cuando se vaya a realizar una fiscalización y en el proceso se vayan encontrando diferentes irregularidades, puede llevarse a cabo de la mano el proceso de auditoría, donde ya el especialista, el perito en lo que es auditoría, contabilidad, etcétera, va a sugerir, dependiendo la cantidad de años que tenga la institución natural o jurídica que está realizando el acto de comercio, pues puede sugerir que se apliquen esos 5 años o revisión a los últimos 5 años de toda la documentación contable, para que se pueda ver la legalidad de la misma. ¿Qué implica entonces la facultad de la fiscalización? Solicitar determinada información sobre los deudores tributarios sujetos a fiscalización a las entidades del sistema bancario y financiero, ¿cierto? Algo que se tiene que tomar en cuenta, por ejemplo, cuando se hace este proceso de fiscalización, la persona que está
haciendo la fiscalización a través del principio de discrecionalidad, ya que tiene a través del ordenamiento jurídico la potestad, ¿no? La facultad y la capacidad de realizar la fiscalización, pues incluso ha habido casos, ¿no? O han debido escuchar congelamiento de cuentas, ¿no? Por deudas tributarias. Entonces, puede solicitar, ¿cierto?, a las entidades bancarias y financieras los movimientos que realiza la institución. ¿Debido a qué? Puede ser que tú le solicites, en este caso, al deudor que te entregue los documentos y puede negarse en su momento. Entonces, a través de un requerimiento que se haga nuevamente al fiscal, que en este caso podría ser el fiscal de garantías, o en muchos casos fiscales de turno que están emitidos en ese momento, que te puedan dar autorización, que puedas tener acceso al movimiento de cuentas de la empresa e incluso de la persona que está como representante legal en la misma, ya que en un representante legal maneja toda la parte económica de una empresa, ¿cierto? Y puede haber hecho algunas transacciones irregulares a través de sus cuentas personales. Entonces, ¿qué implica también? Investigar hechos que figuran infracciones tributarias, asegurando los medios de prueba e identificando al infractor. ¿A qué puede ser, digamos, estas infracciones tributarias? ¿Cierto? Hay muchas empresas que ustedes han debido encontrar, ¿cierto? Para hacer las descargas del RCIVA, por ejemplo, que venden facturas, ¿cierto? Entonces venden facturas y puede ser que en ese hecho o en el momento que tú estés ofreciendo, estés vendiendo la factura, puede ser que justamente le quieras o le estés vendiendo a la persona que te está haciendo la investigación o el seguimiento para poder fiscalizar. Entonces, se tiene que tener mucho cuidado en esos aspectos. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué se llega a esto de quién ha vendido, quién no ha vendido? Porque hay muchas veces hay facturas que no descargan, ¿cierto? Que no pueden descargar a ciertas actividades, ¿no? Es por eso el error que cometemos muchos al momento de comprar una factura para tratar de descargar, ¿no? Y claramente, dependiendo del régimen, ya sea general o simplificado, qué tipo de facturas, ¿cierto?, se pueden descargar. Entonces, ese es el error de novatos que todos hemos cometido alguna vez. Solicitar a terceros informaciones técnicas o peritajes, ¿no? En este caso, terceros, estamos hablando de todas aquellas instituciones que de alguna manera están vinculadas o trabajan o hacen transacciones comerciales con el sujeto natural o la persona jurídica que está siendo investigada. Y por último, evaluar solicitudes presentadas y otorgar las autorizaciones respectivas. ¿Sí? Para que vean, el procedimiento no es algo complicado, pero como les dije, si hablando desde el principio de discrecionalidad, todo tiene que estar en regla y basado en normativa. Entonces, ninguna persona o entidad pública o privada puede negarse a suministrar a la administración tributaria la información fuera solicitada para determinar la situación económica de los deudores tributarios. ¿No? Es como decir, yo voy a ir al banco y el banco me va a decir, no, no te puedo facilitar ese personal. Estoy en un proceso de fiscalización. Claro que el banco también, como una entidad pública o privada, puede negarse, ¿no? En su momento, hasta que no tenga una orden o un requerimiento fiscal respectivo exclusivamente que le indique, ¿no? En este caso, o que le dé este ordenamiento jurídico de que pueda facilitar la información correspondiente, ¿cierto? La información correspondiente. Por ejemplo, ¿no? Yo estoy en este proceso de fiscalización, estoy fiscalizando una empresa que hace importaciones de vehículos, ¿ya? Puedo ver qué vehículos tiene la empresa, qué vehículos tiene a su nombre el representante legal, el directorio, y voy a ver en este caso cómo va la situación de impuestos, cómo va la situación. Entonces,
puedo ir, ¿cierto? A las alcaldías, ya sean departamentales, municipales, regionales, a solicitar, ¿cierto? Las deudas tributarias, en este caso, de las personas o de las personas que son dueños de los vehículos que están sujetos a proceso de investigación, ¿no? Entonces, tiene que tomar en cuenta. Entonces, toda entidad público-privada no puede negarse, ¿no? Claro que al principio puede ser que diga, no, a través de requerimiento de fiscal, yo les voy a entregar la información que ustedes están solicitando. Y claro, todo requerimiento, ¿cierto? Para cualquier situación se hace a través de un fiscal, ¿no ve? Entonces, existen diferentes especialistas en fiscalías, entonces, ¿no? Por maltrato, feminicidios, robos agravados. Entonces, dependiendo de procedimientos administrativos, en este caso el fiscal de procedimientos administrativos es el que va a estar encargado de realizar, ¿no? O de hacer ese requerimiento de información a la institución pública o privada correspondiente. Consecuencias del incumplimiento de las obligaciones tributarias. Comisión de infracciones, responsabilidad solidaria de representantes legales o administradores, etc. Determinación sobre la base presunta, ¿cierto? Esa determinación sobre la base presunta, pues, como ya les dije, llegar a eso es tener una consecuencia muy larga, porque vamos a suponer el precio de los productos. Y tú como técnico, como investigador, como fiscalizador, no vas a poner pues, el precio real, siempre vas a poner un precio mayor, ya que no quieres después estar, por derecho administrativo, estar pagando tú los platos rotos, ¿no? Probables de pagos, resoluciones de determinación, órdenes de pago, ¿cierto? Entonces, cuando ya llegamos a esa situación de, a través de los requerimientos, a través de que se cumpla todo el proceso correspondiente, bueno, al final va a haber, pues, a través del un fiscal, puede ser en el caso del fiscal de garantías también, que va a emitir la orden, en este caso, del pago y el cumplimiento de la obligación tributaria, ¿cierto? De todo lo que debe la persona natural o jurídica. La dificultad para presentar documentos luego de haber finalizado el procedimiento de fiscalización. Como vamos a ver más adelante, hemos visto en la anterior clase, hay pasos correspondientes, plazos, mejor dicho, perdón, plazos que se deben cumplir al momento de presentación de documentos. Cuando tú vas a hacer una apelación o cuando te solicite un requerimiento fiscal, te van a dar días, plazos, ¿no? Que se debe cumplir estrictamente para que en este caso todo este procedimiento no tenga que alargarse más, no puede alargarse más y en este caso tú no pagues más dinero como contribuyente en cuanto a la multa correspondiente o sanción que te van a determinar, ¿cierto? Entonces se tiene que tener cuidado en todo caso. Es el procedimiento mediante el cual la aduana comprueba la correcta determinación de la obligación tributaria, incluyendo a la obligación aduanera, así como las obligaciones formales relacionadas a ellas. Entonces, el procedimiento de fiscalización, pregunta de examen. Es el procedimiento mediante el cual la aduana comprueba la correcta determinación de la obligación tributaria, incluyendo la obligación aduanera, así como las obligaciones formales relacionadas a ellas. ¿Listo? En este caso. El inicio del procedimiento de fiscalización. Se inicia en la fecha en que se surte efectos la notificación hecha al sujeto fiscalizado. La carta que se presenta al agente fiscalizador que realice el procedimiento y el primer requerimiento. Si se notifican en fechas distintas, se considera iniciado en la fecha que surte efectos la notificación del último
documento. Ya, en este caso vamos a ver a través de la notificación de estos documentos, la carta que se presenta a la gente o el primer requerimiento, cuál es el procedimiento que conlleva esta situación. Entonces, le vamos a ver en este caso la siguiente clase. ¿Ya? Entonces, nos estaríamos viendo el día lunes. Con aquellos que van a viajar, nos vemos el jueves directamente. No se olviden, el día martes tenemos el primer parcial de manera presencial para poder realizar. El día lunes vamos a continuar con el procedimiento y vamos a aclarar algunas preguntas, dudas de examen que puedan emerger. O en todo caso, les puedo preparar un banco de preguntas similares al examen para que puedan ver cómo va a ser el examen y no tengan inconvenientes de realizar. ¿De acuerdo? Sí, Lice, por favor. Sí, está Chicos, bien. Por favor, licenciado. se los voy a preparar un banco de preguntas para que lo podamos hacer en el curso en grupos de personas, con libros abiertos, textos abiertos, documentos abiertos, ya, para que vean. Y más o menos del banco voy a sacar la mitad de preguntas que tengo. Pero normalmente va a ser sencilla, no se complique. La normativa es clara a la que vamos a ir. ¿Listo? Que tengan un excelente día, chicos. Nuevamente les voy a pedir